I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Vamos a ver entonces que en julio, invierno, cuando hablamos de julio hablamos de toda la estación del año, digamos, la parte que va más o menos desde el mes de junio hasta los primeros meses, hasta los primeros días de septiembre. Durante toda esa época que es invierno, las condiciones de presión y vientos cambian notablemente en la Argentina. ¿Qué pasa? La presión pasa a ser alta en todo el centro de Argentina, ¿sí? Se reemplaza ese centro ciclónico de baja presión que tuvimos en el verano, ahora se convierte en un centro de alta presión atmosférica. Este centro de alta presión atmosférica va a generar vientos, pero como son vientos originados sobre el territorio argentino, son vientos secos, son vientos que no producen lluvia, y nosotros acá en Córdoba lo estamos notando y lo estamos padeciendo con tantos meses de sequía. Los vientos que sí tienen humedad, que son los que se forman en el océano Atlántico, no pueden entrar al territorio porque estos vientos los rechazan, ¿sí? Los empujan. Entonces no hay posibilidades del ingreso de masas húmedas al territorio durante toda esta época. ¿Qué ocurre en la parte sur de la Argentina, o sea, del río Colorado hacia el sur? El centro anticiclónico del Océano Pacífico se refuerza muchísimo. Ya era poderoso en el verano, ahora en el invierno es mucho más fuerte. Y va a emitir vientos poderosísimos que logran pasar la cordillera de los Andes e ingresan a la Patagonia. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Estos vientos son húmedos porque se forman en el mar, pero al llegar al continente se encuentran con la cordillera de los Andes. Entonces descargan toda la humedad en la cordillera y pasan la cordillera, porque aquí la cordillera no es muy elevada, pasan totalmente secos a la Patagonia argentina. Entonces llueve, cae mucha nieve en la cordillera patagónica, pero apenas unos pocos kilómetros sobre la meseta patagónica son totalmente secos y muy fríos. Y estos vientos fríos se refuerzan con otros vientos fríos que vienen desde la Antártida y que son también muy fuertes en esta época del año. A estos vientos que la Antártida desprende y que avanzan por todo el territorio argentino se les llaman olas polares, ¿sí? Que en este invierno han habido varias, y en estos días 18, 19, 20 de agosto estamos sufriendo otra más, ¿sí? Estas olas polares pueden provocar algunas nevadas. No es viento húmedo, es viento bastante seco, pero si encuentra algún poquito de humedad en algún lugar, va a generar nevadas, como por ejemplo en la región de las sierras de Córdoba, en la región de Cuyo, en lugares en donde hace mucho frío, donde hay bajas temperaturas, reforzadas por estas más bajas temperaturas de las olas polares, pueden producir nevadas. Entonces, es época de prácticamente de que no llueva en ningún lugar de la Argentina. Solamente pueden producirse, como les decía, lluvias y nevadas en la cordillera patagónica, más del lado de Chile que del lado argentino, y alguna nevada ocasional producida por estas olas polares, pero en general es época de mucha sequía en casi todo el territorio. Bueno, vamos a ver entonces cómo se distribuyen las precipitaciones de acuerdo a toda esta distribución de vientos que hemos visto para los meses de invierno y para los meses de verano. La primera conclusión que sacamos es que en el invierno en Argentina casi no llueve en ningún lado, ¿sí? Solamente pueden caer precipitaciones en forma de nieve en las regiones de las montañas más altas o en algunos lugares puntuales de la cordillera, de la Patagonia, y esto es cuando se producen olas polares, olas de mucho frío. Entonces, la época de mayor cantidad de precipitaciones es el verano, ¿sí? El verano, cuando pueden entrar libremente los vientos que vienen del océano Atlántico. Estos vientos producen gran cantidad de precipitaciones que se concentran entre los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo,
y son muy abundantes, por ejemplo, en la zona de Misiones, de Chaco, Corrientes. En esa zona las precipitaciones pueden llegar a tener valores de hasta 1500 milímetros anuales, ¿sí? Obviamente esto se traduce en un clima muy húmedo, lluvioso y en una vegetación muy exuberante, porque la humedad es importante. Y también los ríos, hay gran cantidad de ríos y ríos de mucho caudal que recogen las aguas de tanta precipitación. En toda la parte central, desde la provincia de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, provincia de Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, ya hay una cantidad menor. A medida que los vientos avanzan, van dejando cada vez menos precipitaciones, y ya tenemos valores que van entre los 800 milímetros, por ejemplo acá en la provincia de La Pampa, donde ya los vientos llegan bastante secos, las precipitaciones anuales son de 500 milímetros, mucho menos, ¿sí? Hay una diferencia notable. Y ya cerca de la cordillera, donde los vientos son muy secos y vuelven hacia el sur, en esta zona escasamente llegan a los 300, 400 milímetros, puede ser en algún lugar un poquito más elevado, pero por ejemplo en la región de Cuyo son muy escasas, 300, 200 milímetros, y toda esta condición de pocas precipitaciones se mantiene también en la región patagónica, en donde los vientos húmedos no circulan casi nunca. Circulan vientos pero sin humedad, entonces no se producen precipitaciones ni en invierno ni en verano, muy pocas. En la zona cordillerana patagónica, o sea en los Andes patagónicos fueguinos, hay precipitaciones abundantes que van de 1500 a 1000 milímetros en el invierno, ¿sí? Que es cuando los vientos del Océano Pacífico vienen más poderosos. Estas precipitaciones son mayormente en forma de nieve, ¿sí? También hay lluvias, pero mayormente en forma de nieve. Y como el ambiente es tan frío, esas nieves se congelan y por eso en toda esta región tenemos abundancia de glaciares, ¿sí? También estos glaciares y la nieve alimenta a la gran cantidad de lagos que hay en la región. Pero estamos hablando exclusivamente de la parte de la cordillera. Unos kilómetros después de la cordillera, en lo que es la meseta patagónica, se acabaron las precipitaciones y tenemos un ambiente sumamente árido y seco. Vamos a ver ahora que en Argentina hay ciertos vientos que son especiales o distintos. Son vientos locales, son vientos que no tienen una regularidad como las masas de aire de invierno y de verano que hemos visto recién. Los vientos locales son 3 y son muy especiales porque le confieren un carácter único al clima de estas regiones. Son el sonda, que se da en las provincias de Mendoza y San Juan, fundamentalmente, vienen al pie de la cordillera. El pampero, que es un viento que se produce en el centro de la Argentina, entre las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, y la sudestada, que es un viento que se produce en la provincia de Buenos Aires, pero su influencia llega hasta las provincias de Santa Fe y a veces hasta la provincia de Córdoba. Estos 3 vientos locales son vientos extraordinarios, es decir, no son vientos que se estén produciendo todo el tiempo. Son vientos que se producen a lo mejor 2, 3, 4 al año en una determinada época, pero tienen consecuencias tan importantes en la vida de la población, en los cultivos, en el desenvolvimiento de la economía, que son para entender y aprender. Ahora vamos a ver detalladamente cómo es el mecanismo de cada uno de ellos. Bien, vamos a hablar entonces primero del viento sonda. El viento sonda, les decía recién, se produce en la región de Cuyo, especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, puede ser también en la provincia de Catamarca. Es un viento que recibe el nombre general de viento tipo Foehn. Se suele producir también en Europa y a veces en algún momento podemos llegar a tener un efecto parecido acá en la provincia de Córdoba. Pero el viento sonda es típico de la región de Cuyo, Argentina. ¿Cómo se produce? Se produce generalmente entre agosto,
octubre, en esta época, entre fines del invierno y principios de la primavera. Se inicia o se origina una masa de aire en el Océano Pacífico, con dirección oeste-este, ¿sí? Viene en esta dirección. Cuando empieza a ingresar en territorio chileno, se encuentra con la cordillera de los Andes y se ve obligado a ascender. Como este viento se ha originado en el océano, viene cargado de humedad y va a producir importantes precipitaciones en toda la ladera de la cordillera del lado chileno. Cuando el viento llega a la parte más alta de la cordillera, la humedad que le queda la precipita en forma de nieve. Entonces produce importantes nevadas en la alta cordillera. En este punto el viento baja notablemente su temperatura, llegando a tener hasta 40 grados bajo cero. ¿Sí? Es el famoso viento blanco de la alta cordillera, porque aparte de que produce nieve, levanta nieve también, y es una verdadera tormenta blanca y fríísima, 40, 30 grados bajo cero. Este viento, cuando llega a la parte más alta de la cordillera, inicia el descenso ya del lado argentino en las provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan, y empieza a bajar. Pero acá se produce el gran fenómeno. Mientras que subir la cordillera al viento le llevó a lo mejor una semana, bajarla les demora un día y medio. Entonces baja con tanta velocidad que por fricción contra la montaña se empieza a calentar y llega a la parte más baja con una temperatura muy elevada que puede llegar a ser de 40 grados sobre cero y terriblemente seco. Entonces pensemos en las consecuencias de un viento tan caluroso y tan seco en los últimos días de invierno, principios de primavera, cuando todos los árboles, las plantas, sobre todo en una zona de muchos frutales como es Cuyo, están empezando a brotar. Este viento cálido quema absolutamente todo y levanta tanto polvo que produce verdaderas tormentas de tierra, calurosísimas y muy, muy seco. Cuando el viento termina de bajar y se calma, generalmente permite el ingreso de una masa de aire que venga desde el sur, por ejemplo desde la provincia de Neuquén, de la zona de Río Negro, y esta masa de aire es fría. O sea que después del calor que generó el sonda, ingresa una masa de aire fría que hace descender muchísimo la temperatura que había elevado el sonda. O sea que en pocos días, en 2 o 3 días que tiene todo el proceso, en Cuyo se vive calor, tierra, sequía y luego frío y heladas. Lo que no mató el viento sonda lo termina helando y congelando el viento sur que viene después. Es un viento realmente muy desagradable y en algunos casos, cuando es muy muy fuerte, puede producir voladura de techos, de árboles y producir mucho destrozo. ¿Qué beneficio tiene el sonda? El mayor beneficio es que produce tanta cantidad de nieve en la alta cordillera que cuando venga la primavera esa nieve se va a derretir y va a aumentar notablemente los cursos de agua, los ríos, los arroyos que bajan de la cordillera y que son la única posibilidad de vida que tiene la región de Cuyo, porque la región de Cuyo no tiene precipitaciones prácticamente, es muy árida y todo el agua que consume y que necesita y que utiliza la obtiene de los ríos y los arroyos. Si las nevadas en la alta cordillera son importantes, entonces se garantiza una linda primavera, un buen verano, porque hay bastante agua de deshielo. Si las nevadas son escasas, va a ser una primavera y un verano sumamente secos. Y estamos hablando siempre, piensen ustedes, en una región agrícola muy importante, sobre todo de frutas, de vides, de viñedos, que viven del agua y de una temperatura más o menos estable. Así que
la generación de nieve por parte del Sonda en la alta cordillera es una bendición dentro de todo lo negativo que tiene el viento para la población de la región. Bien, vamos a ver ahora el viento pampero. Este viento, como les decía hace un ratito, es un viento típico del centro de Argentina. Provincia de La Pampa, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, de la zona llana de Argentina, ¿sí? De esta zona que nosotros vemos en verde y que sabemos que representa la gran llanura chaco-pampeana argentina. Por eso se llama pampero. Bien, ¿cómo se produce? También es típico de la primavera, de algunos meses al principio del verano. Es un viento que se origina desde el sur. Pero primero se tiene que dar una condición especial, y es que desde el norte soplen durante varios días el viento norte. Este viento norte puede ya traer un poquito de humedad. Si estamos hablando en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ya trae algo de humedad. Sopla durante varios días viento norte, cálido y húmedo, ¿sí? Hasta que en un determinado momento desciende la presión atmosférica por efecto de este viento norte, y así se convierte en una aspiradora que va a atraer una masa de viento del sur. El viento del sur mucho más frío. Entonces, en un momento, estas dos masas de aire se van a enfrentar, van a chocar y van a producir una línea de frente en donde se va a producir la tormenta. Entonces, luego de que sopla el viento sur, se viene la tormenta, puede producir lluvia, puede producir... son tormentas importantes, son tormentas que a veces hasta producen caída de granizo, ráfagas de viento intensas, truenos, relámpagos. Son esas típicas tormentas que nosotros conocemos bien acá en Córdoba y que hacen descender mucho la temperatura en muy poquito tiempo. A lo mejor en una hora la temperatura puede bajar 15 grados y dejan gran cantidad de destrozos, porque son tormentas violentas y a veces acompañadas de ráfagas de viento muy fuertes. El pampero a veces empieza con nubes de polvo. Lo primero que levanta el viento sur es polvo. Entonces vemos que viene viento sur con tierra, es lo que nosotros acá llamamos viento con tierra, y vemos que se viene muy oscuro y levanta mucha tierra, mucho polvo y muy seco. Y después puede venir la lluvia. A esta primera parte del pampero se le llama el pampero sucio, ¿sí? Por la gran cantidad de tierra que tiene. Ahora, cuando se produce la lluvia y en los días posteriores, el aire queda muy límpido, el cielo muy, muy despejado, con una humedad agradable, la tierra regada, y son los días de primavera que tanto nos gustan tener acá en la provincia de Córdoba y en esta región. Son los días posteriores al pampero. Y también una humedad muy necesaria para los cultivos, para la vegetación, porque están en pleno desarrollo y en pleno crecimiento en esta primera parte de la primavera.